Ese avión debería estar en el museo, murmuró alguien. Pero Chase Reynolds ya lo había escuchado todo. Llevaba 3 semanas volando el mismo pedazo de chatarra oxidada, mientras sus compañeros se alzaban en F-35 relucientes, recibían medallas y salían en videos institucionales. A ella le tocaba cola 3, un F-16 tan viejo que el número lateral apenas se leía, medio oculto entre polvo rojo y grietas descascaradas. Ese día amanecía sobre la base aérea de Nellis. White Casa caminaba hacia su aeronave sin que nadie se molestara en hacerse a un lado. Tuvo que esquivar cables, carteles, carretillas hidráulicas y pilotos que interrumpían sus conversaciones solo para cuchichear cuando ella pasaba. 3 semanas y aún la tienen dándole vueltas en esa cosa, dijo uno con tono burlón. Al menos no quema baterías como los drones, respondió otro, entre risas. Cuando llegó a su jet, no había personal de tierra, ni lista de chequeo. La escotilla ya estaba abierta, la escalera guardada. Subió sola, con una bota en el neumático y el cuerpo tensado por el calor del metal que quemaba. Acomodó sus guantes al costado y esperó a que el asiento se enfriara lo suficiente para no marcarle el traje. Encendió el HUD. Parpadeó una vez. Luego se apagó. Nada nuevo. Metió los dedos detrás del panel, reconectó el cable flojo, y el resplandor verde volvió a encenderse. El mundo exterior zumbaba. Técnicos con auriculares gritaban coordenadas, rodaban escaleras, y los pilotos se amontonaban con sus tazas de café frente a tablets brillantes. Nadie la miraba. Nadie miraba al halcón descartable. Sus dedos recorrían los switches con la naturalidad de quien conoce a la máquina mejor que a su propia voz. El panel respondía con lentitud, pero respondía. Bajo ella, la torre de control llamaba a los pilotos por clave. Su nombre nunca aparecía. Al terminar la revisión, encontró el cable de los auriculares medio reventado. Alguien lo había arreglado con cinta barata. Ella arrancó la cinta, trenzó los hilos por color al tacto, y lo reforzó con una tira de cobre de su propio kit de emergencias. Probó el micrófono. Verde. Listo. Desde la torre, los aviones comenzaban a rodar en formación. Los cristales de las cabinas brillaban como espejos. Todo estaba siendo filmado por el Escuadrón de Relaciones Públicas. El espectáculo de la Fuerza Aérea en su máxima gloria. Menos ella. Menos su avión. Tessa cerró los ojos. No por cansancio. Por calma. Por silencio. El sol ya empapaba la cabina de calor. Tomó los guantes. No los puso. Solo los dejó en su regazo. Abrió el acelerador, sin mover la nave, y escuchó. No hubo pitido. Hubo un ronquido grave, viejo, que le respondió. El avión le estaba escuchando. A lo lejos, el capitán Ventura se subía a su F-35, reluciente. La saludó tocándose el casco. Una mezcla de burla y compasión. Mañana sería igual. Otra tarjeta de asignación, otro día rodando en círculos mientras los verdaderos pilotos cumplían misiones reales. Pero ahí, en ese F-16 olvidado, bajo el sol del desierto y el silencio de los desprecios, Tessa sintió algo que no había sentido en meses. Pertenencia. A las 6 en punto, la sala de reuniones era un teatro de crueldad pasiva. El coronel James Brannan proyectaba asignaciones con voz monótona, mientras los pilotos bromeaban con sus termos en mano, apenas prestando atención. Tessa estaba al fondo, con su cuaderno lleno de cálculos a mano. Mientras otros confiaban en software, ella leía el cielo con lápiz y regla. Halcón descartable, dijo el coronel. Observación de ruta. Rotación de pista. Reporte de deriva. La frase colgó en el aire como humo estancado. Todavía con el curso de taxi, susurró Torres. Tal vez le den una medalla por estacionamiento en paralelo, respondió Webb, sin molestarse en disimular la risa. Tessa pasó entre ellos sin decir palabra. No necesitaba palabras. Pero vio a alguien que sí la miraba, el sargento mayor Kevin Coe, mecánico jefe, 30 años de experiencia, ojos de quien ha visto todo y aún sabe lo que vale lo que no se dice. Afuera, el calor subía con violencia. Los chequeos eran una carrera contra la expansión térmica. El HUD volvió a fallar. Ella lo ignoró. Pegó una hoja con altitudes calculadas a mano. Más confiables. Más limpias. Al mediodía ya llevaba 4 ciclos. Entrar, revisar, rodar, salir. Otra vez. Y otra. Mientras los demás comían en la sala refrigerada, Tessa subió a la plataforma de observación. El viento le pegaba en los hombros. Observaba las columnas térmicas como quien ve señales en el humo. Y escuchó. ¿Hasta cuándo vamos a tenerla en entrenamiento de taxi?, preguntó el oficial de operaciones.
Hasta que entienda su lugar, respondió Brennan. Cree que sabe más que el protocolo. 3 semanas de rodar en círculos deberían enseñarle a obedecer. Los demás empiezan a notarlo. Algunos creen que estamos siendo duros. Que piensen lo que quieran. Cuestionó una orden directa. Casi provoca una investigación. Debería agradecer estar volando aún. Las voces se alejaron. Tessa seguía en el viento. Pero ahora sabía la verdad. No era entrenamiento. Era castigo. Ese mismo día, volvió al hangar con cinta adhesiva y un marcador. Escribió 6 palabras. Las pegó debajo del panel derecho, donde su muñeca descansaría durante cada vuelo. Vuela si sabes escuchar. El avión no respondió. Pero dentro de ella, algo sí. Esa noche caminó el perímetro sur. Las luces de seguridad alargaban su sombra. Su F-16 brillaba bajo la torre, como si el polvo fuera nobleza. Ese avión no era solo suyo. Había sido de Jake, su hermano. El mismo que casi se estrelló cuando un fallo de aceleración lo obligó a eyectarse. Pero él había sobrevivido. El avión no. Fue degradado a reserva. Te dieron al pájaro fantasma, le había dicho Jake. Ese jet tiene más horas de combate que la mayoría de los pilotos. No dejes que te convenzan de que no sirve solo porque es viejo. Ella miró el aparato bajo el cielo estrellado. Y comprendió. No era una máquina vieja. Era una prueba. Y ella no pensaba fallarla. El día siguiente amaneció con la misma rutina, la misma burla disfrazada de camaradería. Otra tarjeta, otra orden, halcón descartable. Y más sonrisas falsas. Pero esta vez, cuando Tessa cruzó la pista rumbo al F-16, el sargento mayor Cole se cruzó en su camino. Capitana Van Ods dijo, su voz firme como acero, ¿tiene un minuto? Ella asintió. Ese pájaro que está volando, tiene historia. Más de la que estos mocosos saben. Su mirada se perdió brevemente hacia el aparato solitario. Su hermano lo conocía. Lo mantuvo volando durante 2 despliegues. Buen piloto. Confiaba en su avión. Aunque el mando no confiaba en él. Le tendió una pequeña bolsa con tiza marcadora. Para rastrear la respuesta de control. Tal vez le sirva. Fue el primer gesto de apoyo sincero en semanas. Tessa apretó la bolsa contra su muslo. Gracias, sargento. Él asintió. Y se alejó. Pero en ese breve cruce, Tessa ya no estaba sola. El llamado llegó a las 5:30. Voz distorsionada por la línea interna. Reynolds, baja al hangar. Tu pájaro fue marcado para inspección urgente. Inspección urgente era el equivalente a una sentencia de muerte operativa. Si se confirmaban fallos, el avión sería dado de baja. Y ella, de vuelta al escritorio. A la nada. Corrió hasta la pista. Un grupo ya se arremolinaba junto al F-16. El coronel Brennan estaba allí, junto a la inspectora jefe Martínez. Carpeta gruesa en mano. Recibimos un reporte anónimo, dijo Martínez. Se cuestiona la aeronavegabilidad de este jet. Acusan mantenimiento inadecuado, modificaciones no autorizadas y violaciones de seguridad. Tessa miró a su alrededor. Torres y Webb observaban desde lejos. Torres serio. Webb con una sonrisa apenas disimulada. Quisiera ver esas acusaciones específicas, dijo ella. Así no funciona esto, la cortó Brennan. El avión queda en tierra. Usted, reasignada a tareas administrativas hasta nuevo aviso. La frase cayó como un misil. Tareas de escritorio. La muerte lenta. La misma que había sepultado a tantos antes que ella. Cuando todos comenzaron a dispersarse, Co apareció a su lado. Camine conmigo, susurró. Entraron a su oficina, manuales técnicos, tazas manchadas de café, papeles por doquier. Cerró la puerta. Reporte anónimo, dijo. Ya sabe lo que significa. Alguien quiere que me callen. No. Quieren silenciarla. Es distinto. Sacó una carpeta del cajón. Esto lo dejó su hermano. Me pidió que se lo entregara si las cosas se complicaban. Dentro había registros de mantenimiento, bitácoras de vuelo y una nota escrita a mano. Tess, si estás leyendo esto, ya sabes que fueron demasiado lejos. Lo que pasó en mi última misión no fue un fallo. Fue sabotaje. Y lo ocultaron. Usa esto si lo necesitas. Confía en el avión. Confía en ti. J. Los documentos hablaban por sí solos. Partes defectuosas. Reportes ignorados. Y una orden directa de enterrar la investigación. La misma cadena de mando que ahora la estaba persiguiendo. Mi hermano lo denunció. Y lo enterraron, murmuró Tessa. Y ahora lo hacen contigo. Pero hay una diferencia, dijo Co, firme.
Tú tienes público. Tessa lo miró. Los pilotos que se reían de ti están empezando a mirar diferente. Te han visto trabajar. Te han visto volar ese pedazo de historia mejor que sus aviones nuevos. Esa tarde, mientras la inspectora Martínez comenzaba su evaluación, Tessa fue enviada al archivo central. Un cuarto sin ventanas, lleno de gabinetes, carpetas y computadoras con zumbido constante. Oficialmente debía actualizar certificaciones de pilotos. En realidad, buscaba patrones. La Fuerza Aérea registra todo. Transferencias, reasignaciones, disciplinas. Y Tessa sabía exactamente qué buscar. Encontró a la teniente Amy Chen, trasladada luego de denunciar irregularidades en el suministro de combustible, al capitán Robert Kim, relegado tras reportar atajos en mantenimiento, a la primera teniente Jessica Park, inhabilitada tras presenciar un accidente de entrenamiento que jamás fue reportado. La red era clara. Brennan tenía un patrón. Silenciar, transferir, castigar. Pero cometió un error, documentó cada paso. Como si eso lo blindara. Cuando terminó, Tessa tenía una carpeta explosiva, pero los papeles no bastaban. Necesitaba testigos. 2 días después, llegó la oportunidad. Durante la reunión vespertina, la inspectora Martínez anunció: Cola 3 ha sido inspeccionada. Se encuentra en perfecto estado. Mejor mantenida que la mayoría de los aviones del escuadrón. La denuncia había sido falsa. Pero Brennan no titubeó. La aeronave está habilitada, dijo con frialdad. Sin embargo, la capitana Van Ods permanecerá en funciones de tierra. Y entonces, alguien inesperado alzó la voz. Con todo respeto, dijo el capitán Torres, ¿por qué exactamente la mantiene fuera de vuelo? El silencio fue inmediato. Ha manejado ese F-16 mejor que cualquiera de nosotros nuestros jets asignados. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Webb se removió en su asiento, incómodo. Reynolds ha mostrado un patrón de insubordinación, respondió Brennan, seco. ¿Cómo cuál?, preguntó la capitana Lisa Foster, desde la primera fila. Desde donde yo estoy, ha sido profesional, precisa y capaz. Más que varios aquí. Brennan enrojeció. Esta discusión ha terminado. El próximo que cuestione mis decisiones acompañará a la capitana en el archivo. La amenaza quedó flotando. Pero no hizo efecto. El ambiente había cambiado. La capitana Foster se acercó a Tessa al salir. Llevo 12 años volando, dijo en voz baja. Reconozco el talento cuando lo veo. No se trata de volar. Se trata de política, respondió Tessa. Quizá. O quizá estás en el lado correcto. Y ese es el problema. Esa noche, en su cuarto, Tessa desplegó los documentos de Jake y sus propias investigaciones. El patrón era sólido. La evidencia, incontestable. Pero sin un escenario, solo era papel. Entonces miró el reporte meteorológico. En 48 horas, una densa niebla cubriría la base. Visibilidad 0. Todo se detendría. Excepto para alguien que supiera volar con algo más que la vista. Ese sería su escenario. Y el viejo F-16, su voz. La niebla comenzó a formarse exactamente como lo había previsto. Densa. Baja. Inquebrantable. A las 4:30, la base aérea Nellis quedó prácticamente ciega. Visibilidad, menos de 50 pies. La torre ordenó una suspensión total de operaciones. 0 vuelos. 0 movimientos. Pero Tessa ya estaba despierta desde las 3. Sentada en su cuarto, observando los reportes climáticos. Escuchando el silencio antes del salto. A las 6 salió hacia la pista. El mundo se había transformado en un mar de sombras. Edificios que emergían como espectros. Voces ahogadas. Siluetas que se deslizaban como fantasmas entre la niebla. Llegó a su estación en archivos como se esperaba. Nadie la vigilaba. Nadie sospechaba. Pero el ambiente ya no era el mismo. A las 12, la capitana Foster apareció en la puerta con una sonrisa casual. Almuerzo, cruzaron la base a ciegas. Avanzaban despacio, sin hablar mucho. El mundo era una nube espesa, casi irreal. En el comedor, Foster habló en voz baja. La torre está nerviosa. Dicen que han detectado transmisiones raras. Canales de emergencia activados. No oficiales. Tessa la miró. ¿Están investigando? No. Están escuchando. Pero no están reportando nada. No todavía. Se entendieron sin decirlo. La torre estaba dejando espacio. Al regresar, Tessa encontró una nota en su escritorio. Turnos de mantenimiento para los próximos 3 días.
entregada discretamente por el sargento Ko. El personal de guardia durante la niebla incluía solo a los leales. Cole. 3 técnicos de confianza. Nadie que informaría. Nadie que la detendría. Esa tarde, Foster la buscó otra vez. He estado revisando mis propios registros. El patrón es real. Las reasignaciones. Los silenciamientos. Todo. Y no me uní a la Fuerza Aérea para ver cómo destruyen pilotos por decir la verdad. Se sentó frente a ella. ¿Qué necesitas? Tessa levantó la vista. Por primera vez en semanas, no estaba conteniendo el aliento. Alguien en la torre. Que entienda lo que estamos a punto de hacer. Hablaron 1 hora. Ni una palabra escrita. Nada que pudiera ser rastreado. Foster no volaría. No oficialmente. Pero abriría puertas. Cuando cayó la noche, Tessa caminó la pista una última vez. La humedad era densa. El aire pesado. Rayos silenciosos cruzaban el cielo sin tormenta. La niebla era total. Y la base estaba ciega. Pero cuando llegó al F-16, algo había cambiado. El avión estaba limpio. Impecable. Cada junta, cada panel, cada superficie. Brillaba. Hasta la pintura agrietada parecía más viva. Una nota, sujeta bajo el limpiaparabrisas. Está lista cuando tú lo estés. MSG Co. Tessa se subió sin decir palabra. Revisó su lista mental. Todo estaba allí. La bitácora. La documentación. Los testigos. Y el avión. Al día siguiente, al amanecer, volaría. O acabaría su carrera para siempre. Pero esa noche, sentada en el asiento de aquel F-16 olvidado, mientras el mundo era tragado por la niebla, sintió lo que había perdido hacía mucho. Era piloto, otra vez. La niebla cubrió la base como una marea silenciosa. A las 4:30, nadie podía ver a más de 10 pasos. La torre volvió a emitir la orden, todas las operaciones suspendidas. Tessa, lista desde hacía horas, monitoreaba los canales desde su escritorio. El clima se mantenía. Perfecto. A las 14 volvió a la pista. Nadie la detuvo. El silencio era total. Y entonces, desde el gris, emergió una sombra familiar. Está cargada y revisada, dijo el sargento Ko, casi en un susurro. Checklist completa. Todo según lo solicitado. Y hay algo más. ¿Qué? No eres la única que se preparó para este momento. Y desapareció entre la niebla. Tessa caminó por intuición. El avión emergió frente a ella como un monumento rescatado del olvido. Subió. El HUD estaba apagado. A propósito, hoy no volaría con computadoras. Volaría con instinto. Revisó su cuaderno, atado a su muslo. Cálculos precisos. Ángulos. Viento. Todo memorizado. Encendió la radio en frecuencia de emergencia. Torre, aeronave no oficial reportando posición. Vuelo de evaluación climática. Sin plan de vuelo. Sin asistencia solicitada. Silencio. Luego, la respuesta. Aeronave no oficial. Torre copia su posición. Contacto de radar establecido. Ejecute máxima precaución. Condiciones meteorológicas por debajo de mínimos. Traducción, te estamos viendo. Pero no te detendremos. A las 15, Tessa arrancó motores. El rugido del F-16 fue absorbido por la niebla como si viniera desde dentro de su propio cuerpo. Liberó frenos. Comenzó a avanzar. No veía nada. No luces. No pista. Solo instrumentos. Sonidos. Vibraciones. Cada metro era una conversación muda entre su cuerpo y la máquina. Al llegar al final del tramo, habló por última vez. Aeronave no oficial lista para evaluación. Iniciando ahora. Empujó el acelerador. El F-16 respondió como un depredador liberado. Avanzó hacia el vacío. Velocidad creciente. Rango invisible. Horizonte inexistente. Aceleración. Vibración. Y luego, despegue. El avión se elevó en medio de la nada. No había cielo. Ni tierra. Solo niebla y motor. Pero Tessa no volaba a ciegas. Volaba por sensaciones. Cada pulso del avión. Cada presión. Cada tono del viento. A través de la radio, comenzaron las voces. Contacto a 500 pies. Trayectoria estable. ¿Quién está loco para volar con esta niebla? Tiene que ser Reynolds. Nadie más lo intentaría. Sonrió. Ya le estaban mirando. Cada paso, cada metro, cada decisión estaba siendo vista. Hoy, la niebla no era obstáculo. Era escenario.
Comenzó el descenso. El verdadero reto. A 1500 pies, inició la aproximación. Nadie veía nada. Ni siquiera desde la torre. Solo datos. Solo radar. Descenso a 1200 pies. Ritmo estable. Está haciéndolo. Está aterrizando en cero visibilidad. Es imposible. Díselo a la pantalla del radar. La capitana Foster escuchaba desde el observatorio. No veía nada, pero escuchaba todo. Aeronave no oficial dijo por radio. Pista despejada para evaluación. Sin tráfico reportado. Traducción, todos te estamos observando. Y la pista es tuya. En cabina, Tessa afinó su descenso con ajustes mínimos. Presión, ángulo, reacción. A 800 pies, sintió el cambio en el flujo de aire. Estaba cerca del suelo. A 600, desplegó tren de aterrizaje. El avión se elevó apenas. Ella corrigió. Todo era sensación. A 400, mantuvo ritmo. A 200, bajó potencia con sutileza. A 100, silencio en la torre. A 50, nadie respiraba. A 25, corrigió de nuevo. A 10, cortó el acelerador. Y el avión tocó tierra. Suave. Perfecto. Invisible. El radar confirmó. Contacto confirmado. Aeronave no oficial en tierra. Bienvenida a Annelies, capitana. Tessa contestó con calma. Evaluación completada. Condiciones manejables para pilotos calificados. Rodó hacia el hangar. Luces de taxi parpadeaban como estrellas en la niebla. Y entonces, se escuchó. Aplausos. Desde algún lugar del gris. La estaban recibiendo. Al bajar, Jo estaba allí. Esperándola. Capitana dijo, con voz quebrada. Eso fue lo mejor que he visto en 30 años. Y detrás de él, emergieron figuras. Foster. Torres. Técnicos. Pilotos. Incluso Webb. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Torres, sin rastro de burla. Escuché, respondió Tessa. Y entonces, el rugido. Capitana Reynolds tronó Brennan. Está bajo arresto. Violación de orden directa. Uso no autorizado de aeronave. Pero Foster se adelantó. Supervisé el vuelo. Mantuvo comunicación. Realizó una evaluación. Demostró habilidad excepcional. Violó órdenes, repitió Brennan. La orden fue suspender vuelos rutinarios, dijo Foster. Esto fue todo menos rutina. Y entonces, la estocada final. El capitán Wu del Inspector General ha estado buscándolo. Coronel. Dice que quiere revisar reportes antiguos. De seguridad. Y de mantenimiento. El rostro de Brennan perdió color. Ese nombre sí le importaba. Esto no ha terminado, pero su voz ya no tenía filo. La niebla se disolvía. El aire se aclaraba. Y todos habían visto lo que antes no querían ver. El avión volaba. Y ella, también. A medida que la niebla se retiraba con lentitud, como una bestia vencida, la base aérea Nellis comenzaba a despertar a una nueva realidad. Las palabras corrían más rápido que las órdenes. ¿La viste? Aterrizó en ciego total. Ese avión era el viejo Cola 3. Para cuando el reloj marcó las 18, el capitán David Wu ya había llegado desde la base Lackland. Traía un maletín de documentos, una mirada que no necesitaba explicación, y la autoridad directa del inspector general. Su primer destino fue el centro de operaciones del escuadrón, donde encontró al coronel Brennan intentando presentar cargos contra Tessa. Coronel, dijo Wu, sin levantar la voz. Antes de continuar con ninguna acción disciplinaria, debería revisar esto. Extendió los documentos sobre la mesa como una sentencia. Registros. Reportes ignorados. Bitácoras alteradas. Fotografías. Memos internos. Órdenes de traslado. Todas hiladas con la precisión de un cirujano. Brennan intentó interrumpir. Esto es altamente irregular. Estas investigaciones se cerraron hace años. No, corrigió Wu. Fueron enterradas. Y ahora resurgen. Gracias a la capitana Reynolds. Y a lo que ocurrió hoy. Lo de hoy fue una violación flagrante. Lo de hoy, interrumpió Foster. Desde el fondo fue una demostración de habilidad como no se ha visto en 2 décadas. Tengo los registros de radio. Las transmisiones fueron claras, profesionales, precisas. Wu asintió. Lograr ese aterrizaje en visibilidad cero no es posible para alguien mal entrenado. La evidencia dice otra cosa. La realidad también. Y entonces, llegó ella. La general Patricia Kahn. No entró. Irrumpió. Su reputación de cortar mentiras con bisturí era leyenda. Coronel Brennan, dijo sin rodeos.
He revisado los reportes preliminares de lo ocurrido hoy. Me informan que una de sus pilotos aterrizó un F-16 en condiciones que detuvieron a toda la base. Capitana Van Oates violó órdenes explícitas. Capitana Van Oates demostró un nivel de pilotaje que yo no he visto en 20 años, lo cortó la general. Lo que quiero saber es por qué una piloto con esas capacidades fue relegada a prácticas de rodaje. El silencio fue una explosión muda. Wu aprovechó. General, creemos que esta pregunta está relacionada con una investigación más amplia sobre el manejo del escuadrón y la supresión sistemática de reportes críticos de seguridad. La sala se convirtió en un tribunal. Wu expuso. Foster testificó. Cole fue llamado. Uno por uno, desmontaron la maquinaria de silencio que Brennan había construido durante 3 años. Pero lo más brutal no fueron las denuncias. Fueron los archivos del mismo Brennan. Sus propios reportes. Sus notas. Sus justificaciones. Documentaron su caída con tanta precisión como había documentado cada represalia. La general Khan lo miró con la severidad de una tormenta contenida. El patrón es claro. Pilotos competentes que levantaban la voz eran silenciados. Esto termina ahora. Brennan se defendía con desesperación. Mantenía la disciplina. El orden. Estos pilotos cuestionaban la autoridad. Estos pilotos hacían su trabajo, dijo Khan con tono acerado. Y su juicio sobre la capitana Van Oates ha sido no solo erróneo, ha sido destructivamente erróneo. El aire se congeló. Coronel Brennan, dictó la general, queda relevado de su cargo con efecto inmediato. El capitán Wu coordinará una auditoría completa de las operaciones bajo su mando. Brennan fue escoltado fuera. Sin palabras. Sin rango. Sin honor. La puerta se cerró. Khan se volvió hacia Tessa. Capitana Van Oates. Su actuación hoy fue extraordinaria. Pero necesito entender, ¿por qué arriesgar su carrera en un vuelo sin autorización? Tessa la miró. Cada palabra que venía después no podía fallar. No intentaba demostrar nada sobre mí. Intentaba demostrar algo sobre el avión. Ese F-16 fue descartado como obsoleto, pero ha salvado vidas. Ha cumplido más horas de combate que muchos de nosotros. Merece respeto. Igual que quienes lo pilotan. Pausa. Firmeza. Supongo que lo mismo puede decirse de la gente que los vuela, ¿no? Khan la estudió en silencio. Luego asintió. ¿Y estudió usted las condiciones? ¿Se preparó específicamente para ese momento? Sí, general. Analicé el clima durante semanas. Calculé rutas, entradas, derivas térmicas. No fue impulso. Fue preparación. Y apostó su carrera por eso. Aposté por la verdad. Por su hermano. Por todos los que callaron. Por el avión que nadie quiso escuchar. Khan respiró hondo. Capitana Van Oates. A partir de este momento, es reasignada a la división de pruebas de vuelo. Su nuevo rol será evaluar el rendimiento de aeronaves en condiciones inusuales y desarrollar protocolos de entrenamiento para vuelos en clima adverso. Pausa. Creo que sus habilidades encajan muy bien ahí. Gracias, general. No me dé las gracias todavía. Su primer tarea es redactar un informe completo de su vuelo de hoy. Ese documento será parte del nuevo currículum de entrenamiento avanzado. Tessa asintió. Y por primera vez, sintió el peso aflojar. Cuando todos salieron, Foster se acercó. ¿Sabes lo que hiciste? Arruinar mi carrera en glorioso Technicolor, bromeó Tessa. Foster sonrió. Cambiaste la conversación. Sobre lo que es posible. Sobre quién define la competencia. Y sobre por qué la experiencia real importa más que las apariencias. Esa noche, Tessa caminó hasta su avión una vez más. La pintura brillaba. Los paneles relucían. Y en la cabina, todavía estaba ahí. La cinta. Vuela si sabes escuchar. Y ahora, otros también estaban escuchando. 3 meses después. Auditorio central de la Academia de la Fuerza Aérea. Lleno. Silencio expectante. Pilotos, instructores, oficiales de alto rango. Todos con los ojos fijos en una sola persona. Capitana Tessa Van Oates, en el centro del escenario. De pie. Con la voz clara, sin temblores. La aviación se construye sobre una sola palabra, confianza. Ni una presentación. Ni un agradecimiento. Solo verdad cruda. Confianza en nuestros aviones. En nuestro entrenamiento. En nuestros compañeros. Pero esa confianza no es un regalo. Se gana con competencia. Se mantiene con integridad. Y se defiende cuando está bajo ataque. En primera fila, la general Khan escuchaba con los brazos cruzados. A su lado, la capitana Foster. Detrás, el ahora jefe maestro sargento Coe.
Todos en silencio. Todos testigos. Más allá, el ya ascendido mayor David Wu, con una sonrisa tranquila. Su investigación había sacudido los cimientos de la Fuerza Aérea. Una tarde nublada, en medio de una base ciega por niebla, tomé una decisión. Pude haber perdido mi carrera, pero no lo hice por rebeldía. Lo hice porque estaba preparada, porque sabía que era posible. El informe de ese vuelo había transformado todo. Kenneth Brennan fue sometido a corte marcial, expulsado con deshonra. 7 oficiales más disciplinados. 17 pilotos reasignados habían sido contactados, reivindicados y reincorporados. Y lo más importante, el viejo F-16, el halcón descartable, había sido restaurado. Ahora era la aeronave insignia del nuevo programa de operaciones climáticas avanzadas. Aquel F-16 fue considerado inservible, una reliquia, pero tenía más horas de combate que la mayoría de los pilotos activos. Había traído a casa a soldados de misiones que solo se mencionan en susurros. Y aún podía volar. Solo necesitaba que alguien lo escuchara. Pausa. Murmullos apagados. Lo mismo pasa con las personas. Una verdad cortante disfrazada de frase simple. Detrás de ella, se proyectaba una imagen, la foto de aquella cabina envuelta en niebla. El instante exacto del aterrizaje imposible. Tomada por una cámara de seguridad. Convertida ahora en símbolo. Ser líder no es tener rango. Es tener el coraje de hacer lo correcto cuando nadie te apoya. De escuchar voces que no encajan. De ver valor en quienes han sido descartados por no encajar en moldes. En la sección media del auditorio, el capitán Torres bajó la mirada. Ya no se reía. Ya no fingía. Ahora trabajaba bajo su mando. Segundo al mando del programa que ella misma había diseñado. Y lo hacía con orgullo. Webb, por el contrario, no estaba allí. Había pedido traslado. No soportaba su reflejo en lo que había visto. La niebla no es solo clima. Es el velo que cubre el abuso. La excusa del mando ciego. La niebla permite que se oculte la verdad, que se desvíe la mirada, que se silencien voces. Pero la niebla se levanta. Siempre. Wu asintió desde su asiento. Su oficina ahora era permanente. Se encargaba de proteger a denunciantes, garantizar investigaciones imparciales y asegurar que ninguna voz fuera aplastada por el peso del silencio. La historia de ese vuelo no es mía, continuó Tessa. Es de todos los que alguna vez eligieron la integridad en vez del ascenso, la verdad en vez de la conveniencia, la preparación en vez de la política. El aplauso que siguió no fue inmediato, fue silencioso al principio, contenido, como si todos necesitaran procesarlo. Y luego, estalló. Ovación total. Pero Tessa no lo midió por el ruido. Lo midió por lo que vino después. Cartas. Correos. Llamadas. Pilotos jóvenes contando cómo su historia les había dado el valor para denunciar irregularidades. Comandantes implementando protocolos de protección para quienes hablaban. Políticas revisadas en el Pentágono. Bitácoras recuperadas. Y un nombre. Un apodo que se repetía en los pasillos de entrenamiento. La leyenda. Así llamaban ahora al F-16. El mismo que no querían ni rodar. El mismo que querían chatarrear. Ahora, los novatos lo pedían por nombre. Querían volar con el avión que voló entre la niebla. Esa noche, después de la ceremonia, Tessa regresó a su oficina en la división de pruebas de vuelo. Desde la ventana, el F-16 brillaba bajo los reflectores. Restaurado. Respetado. Venerado. Sobre su escritorio, 2 imágenes enmarcadas. Una, el trozo de cinta adhesiva con las palabras que lo habían iniciado todo. Vuela si sabes escuchar. La otra, la foto grupal del primer grupo de graduados del nuevo programa de operaciones climáticas. 24 pilotos. Todos distintos. Todos preparados para volar donde otros no se atreven. Ese era su legado. No un aterrizaje imposible, sino haber cambiado lo que se consideraba imposible. Entonces, sonó el teléfono. Era Jake. Desde la escuela de instructores. Vi tu discurso, dijo. Mamá y papá estarían orgullosos. Eso espero. Pero más que eso, espero que haga la diferencia. Ya la está haciendo. 3 alumnos este mes dijeron que gracias a tu historia, denunciaron fallos. Y esta vez, los escucharon. De verdad. Tessa sonrió. Cerró los ojos. La batalla había sido larga, pero el eco de su victoria apenas comenzaba a escucharse. ¿Sabes lo mejor?, añadió Jake. Ahora todos le dicen a ese F-16 la leyenda.
Dicen que es el avión que demostró que todo lo que creían estaba equivocado. Tras colgar, Tessa salió a la pista. La noche era clara, visibilidad perfecta. Pero ella no pensaba en cielos despejados. Pensaba en la niebla, en lo que había aprendido allí, en lo que otros aprenderían después. A veces, los vuelos más importantes son los que nadie ve. El sol comenzaba a ponerse sobre el desierto de Nevada, tiñendo la base aérea de Nellis en tonos dorados y ámbar. El calor del día se disipaba, pero la calma que envolvía la pista era algo más profundo. Tessa caminó lentamente hasta su avión. El F-16. El mismo. La leyenda. No para volarlo. No esta vez. Solo para sentarse en su cabina, como quien vuelve a casa. Se acomodó en el asiento. Cerró los ojos. Lo escuchó, no el rugido del motor, sino el silencio que conocía de memoria. Esa respiración metálica. Ese lenguaje secreto entre piloto y nave que no se enseña en academias. Frente a ella, aún estaba la cinta. Desgastada en los bordes. Pero legible. Vuela si sabes escuchar. Ese mensaje ya no era solo suyo. Había traspasado su cabina, sus vuelos, su historia. Se había convertido en lema. En principio. Había otros escuchando ahora. En cada escuela de vuelo, los instructores enseñaban lo que antes se evitaba, cómo volar sin ver, cómo confiar más allá de la tecnología, cómo respetar la máquina y a uno mismo. En cada sala de comando, los jefes de escuadrón eran instruidos para proteger a quienes hablaban, a quienes notaban los errores antes del desastre. Ya no se consideraban rebeldes. Ahora eran activos vitales. En el Pentágono, las políticas habían sido reescritas, y en las pistas más remotas del país, un viejo F-16 seguía volando misiones que una vez fueron impensables. Porque ahora había pilotos preparados para lo imposible. Pilotos que no necesitaban ver para entender, que no necesitaban permiso para actuar con verdad. Pilotos que, como Tessa, habían aprendido que la verdadera pericia no está en seguir reglas ciegamente, sino en saber cuándo escuchar algo más profundo. La voz del avión. La voz del instinto. La voz de la integridad. Esa noche, Tessa fue la última en salir de la división de pruebas. Pero antes de irse, recibió una visita. Una joven teniente se presentó en su oficina. Uniforme impecable. Mirada decidida. Capitana Vanot saludó. Soy la teniente Rachel Martínez. Me han asignado al programa de operaciones climáticas. Tessa la evaluó en silencio. Experiencia, carga y transporte. Vuelos rutinarios. Pero he estudiado sus técnicas. Sé que hay más de lo que enseñan. Y quiero aprender. ¿Por qué crees que puedes? Rachel sostuvo la mirada. Porque he estado escuchando. Al avión. Al clima. A los reportes que nadie lee. A las historias que no llegan a los informes oficiales. Y sé que hay más de lo que nos cuentan. Tessa sonrió, apenas. Esa es la actitud correcta. Preséntate el lunes en la pista. Comenzamos desde lo básico. Y veremos hasta dónde puedes llegar escuchando. Cuando Rachel salió, Tessa volvió a mirar por la ventana. Allí estaba el avión. Su avión. Brillante. Imponente. Orgulloso. No necesitaba volarlo para entender lo que significaba. Era más que un jet. Era una conversación continua entre el cielo y quienes se atreven a enfrentarlo con algo más que motores, con verdad. En su escritorio, además de la cinta, había una nueva foto. La más importante. La graduación más reciente del programa. 24 pilotos de distintas ramas, todos ahora capacitados para volar en condiciones que antes se consideraban insalvables. Algunos venían de fracasos. Otros, de errores. Varios, del silencio. Pero ahora sabían lo que ella había aprendido sola en aquella cabina ardiente y silenciosa. Que la preparación es más poderosa que la reputación. Que la intuición, cuando se construye con disciplina, es una herramienta más precisa que cualquier radar. Y que volar no siempre es elevarse. A veces, es resistir. Callar. Escuchar. Y luego actuar cuando nadie más se atreve. Su teléfono sonó una vez más. Jaque. Acabo de ver el nuevo módulo del programa. Usaron tu vuelo como caso de estudio. ¿Te parece correcto? Lo que hiciste marcó a toda una generación. Y ya está haciendo eco. ¿Cómo lo sabes? Tengo un alumno que dijo, si la leyenda pudo aterrizar en niebla total, yo puedo hablar cuando algo no está bien. Y lo hizo. Y le hicieron caso. Tessa apoyó la cabeza contra el respaldo. Eso era todo. Ese era el verdadero aterrizaje. Al colgar, salió a la pista una vez más. La noche era serena.
cielo despejado, viento apenas perceptible, perfecto para volar. Pero ella no necesitaba las condiciones perfectas. Había aprendido a volar en la niebla, donde nada era claro, donde nadie aplaude, donde solo queda el alma del piloto y la voluntad del avión. La niebla ya no estaba. Pero las lecciones que enseñó seguirían en cada pista, en cada despegue, en cada decisión solitaria. Y mientras ella caminaba hacia la oscuridad, dejando atrás esa cabina silenciosa, supo con certeza algo inquebrantable. No fue un milagro. No fue suerte. Fue preparación. Fue convicción. Fue escuchar. Y el avión respondió, porque vuelas y sabes escuchar. Y ella supo.